Hi, 大家好，好久不见。Bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Fei. Hace mucho que no actualizo el canal. En octubre la única noticia relevante que hubo fue el 20º Congreso Nacional. No lo seguí de cerca en el momento, en las redes chinas no se veían las opiniones y comentarios de la gente, solo lo que publicaban unilateralmente los medios oficiales. Y en las redes occidentales era pura crítica no constructiva y en muchos casos decían cosas que claramente no eran ciertas. Es muy difícil buscar un análisis neutral y objetivo de China. Así que dije, ay, ya fue, paelamba. Lo importante de los congresos es definir el próximo proyecto quinquenal, orientado a planes de desarrollo de largo plazo, pero lo más discutido en el exterior es claramente la reelección de Xi Jinping por los próximos 5 años. Internamente no hubo debate porque no se discute, Igual era algo que todos sabíamos desde hace un par de años, o sea que no fue ninguna sorpresa. Algo que todos sí estábamos pendientes eran las políticas de COVID. Había como una creencia, un rumor o no sé, un acuerdo tácito de que después del Congreso iban a flexibilizar las políticas de COVID, porque la economía ya no lo resiste y la gente ya está harta. Pero llegamos a noviembre y nada había cambiado. La gota que rebalsó el vaso fue el incendio en un edificio en Urumqi el 24 de noviembre, y murieron 10 personas en la tragedia. En la ciudad de Urumqi hacía más de 100 días que estaban en cuarentena. Duró más que la cuarentena de Shanghái y con menos visibilidad en los medios. Uno de los motivos principales que ha obstaculizado el rescate fueron los autos eléctricos estacionados en el compound, que después de tanto tiempo de no usarlos no arrancaban y retrasaron la llegada de los bomberos. En un principio los medios no han publicado esta noticia, sino que se ha generado un revuelo en las redes sociales. Más tarde no les quedó otra que anunciarlo, ya que empezaban a correr todo tipo de fake news. Empezaron a decir e incluso mostrar fotos de que ese compound había puesto candados a todas las puertas para que la gente no rompa la cuarentena y por eso no pudieron escapar del incendio, cosa que no es cierto. A la noche, cuando hicieron la conferencia de prensa, el jefe de los bomberos explicó que la gente no estaba familiarizada con los procedimientos de incendio y tenían bajas capacidades de autorrescate. Esto terminó de colmar la última gota de paciencia que tenían todos. Es verdad que regularmente hay incendios, a veces muere gente y no tiene nada que ver con las medidas de COVID, pero esta vez hay claramente una relación bastante directa, y la explicación que dieron pareciera que le estuviesen echando la culpa a las víctimas. La gente en Urumqi ha salido a protestar en las calles, en internet también era un mar de quejas e indignaciones. Y al día siguiente en varias ciudades se habían organizado manifestaciones. En un principio, o en teoría, era para conmemorar a las víctimas y exigirle a las autoridades a replantearse las medidas excesivas del COVID del último año, ya que están afectando la vida cotidiana de la gente. Y luego de la manifestación que hicieron en la ciudad de Urumqi, anunciaron de un día a otro que la ciudad había llegado a 0 casos y que gradualmente volverán a la normalidad. Sin embargo, parece que hubo intentos de generar caos y agitar las masas en las manifestaciones de otras ciudades. La idea era generar un Hong Kong 2.0, pero no ha funcionado. Luego de 2 días ya se habían calmado las aguas y empezaron a anunciar cambios en las medidas de COVID en las distintas provincias. Hasta aquí el resumen ultra mega resumido de lo que ocurrió en los últimos días de noviembre, y a continuación voy a hablarlo con un poco más de detalle desde mi punto de vista. En primer lugar, con respecto a la medida de COVID-0, este año se han pasado las manos. Ni en el 2020 ni en 2021 ha sido tan insufrible. De hecho, nadie critica las medidas de los 2 primeros años. Viendo la cantidad de muertes que ha causado en otros países por la inacción de sus gobiernos, aquí todos reconocen que se ha hecho un buen trabajo de control y han salvado millones de vidas. Pero en las últimas etapas del virus, la letalidad disminuye, pero se vuelve más contagiosa, por lo que las medidas para evitar la propagación ya no son tan efectivas, y por eso todo el tiempo había rebrotes y casos nuevos por todos lados. Frente a esta nueva situación de un virus ya mutado, la política del gobierno ha sido apretar más en el control, cercar todos los posibles contagios. La directiva macro era 0 casos, pero después el cómo llevarlo a la práctica en cada provincia, en cada ciudad o región, ha sido calamitoso en el último año. Las mayores quejas de las medidas locales son el Yi Dao Qie y Chen Chen Jia Ma. Yi Dao Qie literalmente significa cortar de un solo cuchillazo y se refiere a que aplican la misma medida para todos los casos, sin importarles las situaciones particulares, personas con necesidades especiales, situaciones de urgencia o emergencia. Y Chen Chen Jia Ma literalmente significa agregarle contraseñas a cada nivel. Y se refiere a que la medida original quizás solo exigía una cosa, pero a medida que va bajando a los niveles locales, desde la provincia o el municipio o el distrito le van agregando más obstáculos y trabas. Por lo que pareciera que las medidas sonaban razonables en las noticias, pero en la práctica en algunos pueblos y ciudades llegaban a ser absurdos. Esto hace casi un año que viene siendo criticado de Lanzheng, política vaga.
porque es mucho más fácil cortar a todos por igual, poner 1000 trabas para evitar que la gente entre en la ciudad, en caso de que haya posible contagio mandar a un montón de personas al centro de cuarentena, y así es mucho más factible y fácil de mantener los casos cero. Pero estas medidas sostenidas en el tiempo ya están alterando la vida cotidiana y la subsistencia de muchas familias. No todos tienen un trabajo estable que les pagan un sueldo asegurado aunque no vayan a trabajar. La mayoría no lo tiene. Muchas empresas privadas no les pagan el sueldo completo a sus empleados por los días que no van. Incluso las instituciones escolares, algunos colegios privados solo le pagaban el 30% del salario a los maestros en lockdown. Los negocios tienen que seguir pagando el alquiler a pesar de no tener ingresos. Muchas pymes se fueron a la quiebra, mucha gente ha perdido la hipoteca, muchos se quedaron sin trabajo y muchos jóvenes no encuentran trabajo. Todo este caldero de malestar se ha ido potenciando con el tiempo. Y a eso le sumamos hechos lamentables como el micro de Cuecho, en donde trasladaban a las 2 de la madrugada a contactos estrechos que terminó volcando causando la muerte de 27 personas. También tenemos el caso de la mujer embarazada que perdió al bebé de 8 meses porque no la dejaban entrar al hospital sin el resultado del test de COVID. Pareciera que en algunos lugares, dependiendo de cómo apliquen las medidas, el remedio era peor que la enfermedad. Y así lentamente le fueron echando más leña al fuego. Y con respecto a la fake news de que habían cerrado con candado las casas de Urumqi, muchos se creyeron estas versiones porque efectivamente en otras ciudades durante la cuarentena han cercado los compounds, han bloqueado las salidas, han puesto en peligro la vida de la gente. Sin ir más lejos, lo han hecho en algunos compounds durante el lockdown de Shanghái de este año. En segundo lugar, hablemos del tema de las manifestaciones. Como siempre en Occidente te eligen las imágenes más amarillistas y sensacionalistas que pueden encontrar. Y te lo muestran como si fuese algo generalizado en todo el país. Quizá después en la nota aclaran que no, pero el título, las imágenes, es como siempre es China. Y lo que muchos desean es que se genere un boicot al gobierno, un cambio de sistema, una primavera árabe, un Hong Kong 2.0. Pero su sesgo y soberbia ni les permite entender realmente a China ni a la sociedad china. En este caso la gente estaba indignada, estaba enojada, pero en el fondo, ¿qué es lo que quieren todos? Que el gobierno escuche al pueblo, que corrija sus errores, que tome medidas más acertadas, más científicas y que tengan en cuenta la vida y las dificultades de los ciudadanos. ¿Alguien quería generar disturbios y terminar a las golpizas con la policía? Probablemente algunos pocos sí, pero no es lo que la mayoría quiere. Sin embargo, en las manifestaciones estuvieron los que intentaron agitar las masas, gritando frases antigobierno, intentaron provocar a la policía e incluso hubo gente que solo fue para sacarse fotos. En algunos posts de la gente que ha ido a las manifestaciones dijeron que había como influencers o algo así que llegaron con sus fotógrafos, se sacaron las fotos posando frente a la policía como haciendo el gesto de que les gritaba. No se detuvieron ni un minuto para conmemorar a las víctimas del incendio. Y luego se fueron como si nada, tampoco se quedaron para la manifestación. Otros contaron que había gente infiltrada tratando de agitar a las masas, gritando slogans, empujando a otra gente. En algunas ciudades, cuando notaron a los infiltrados, los cagaron a palos. En Beijing, algunos de la multitud los agarró y llamaron a la policía. La gente en Chengdu dijo que lo que generaban disturbios no tenían acento de Sichuan, sino que tenían acento de Hong Kong o de Taiwán. Se ha descubierto que había grupos en Telegram para organizar las manifestaciones. En los grupos se les explicaba cómo provocar disturbios, qué eslogans o frases gritar, cómo armar bombas Molotov, y también era un caldero de fake news para los miembros nuevos y reclutarlos para ser parte también de los que generaban disturbios. Muchos de los que ingresaban a los grupos eran jóvenes universitarios. Muchos de ellos sabían lo de las manifestaciones y en dónde se hacía. Si hay algo que Occidente no entiende de China es que no nos gusta que se metan en nuestros asuntos internos. Acá nadie te va a comprar lo que desde Occidente creen que se debería hacer y que se vengan a infiltrar en las protestas con otros propósitos radicalmente diferentes a los pedidos originales. Pero también creo que es muy necesario hacer una autocrítica de este episodio, ya que como dice el refrán, 苍蝇不叮无缝的蛋. Las moscas no pican los huevos que no tienen rajaduras. Las moscas siempre van a estar. Si no hubiese problemas internos, no le hubiesen dado la oportunidad de generar caos. Hay que tener la capacidad de aceptar y corregir los errores. Algo que muchos escribían en su Weibo estos días era que no tenemos miedo que el gobierno se equivoque, pero tenemos miedo de que, luego de equivocarse, no quieran reconocerlo y corregirlo. Como resultado de estos días turbulentos, se han empezado a cambiar las medidas y a ceder con las restricciones del COVID. En muchas ciudades ya están empezando a permitir a no hacerse el test si no es necesario. En los lugares abiertos y transportes públicos ya no es necesario tener resultado del test de 72 horas. Y desde que empezó diciembre están con las noticias de ir preparando el terreno para concientizar a la gente de qué hacer si se vuelven positivos, qué tan graves son los síntomas, las estadísticas de casos graves y muertes. Están reiterando una y otra vez que vacunan a la gente mayor, etc.
Pero aún es medio caótico y en cada ciudad se organizan y se maneja diferente. Guangzhou fue la primera ciudad en flexibilizar y dejar de hacer los test. En muchas ciudades empezaron a decir que ya no es obligatorio hacerse el test, pero para entrar a los negocios, ir a trabajar, aún te piden los test de menos de 72 horas. Desde el gobierno nacional ya anunciaron que viajar de una provincia a otra ya no es necesario hacerse el test al llegar, ni tener que hacerlo casi todos los días. Y de las noticias que tenemos estos últimos días con respecto al COVID tenemos: según los expertos, no hay ninguna evidencia de que el COVID deja secuelas. Según los expertos de los equipos de investigación, la variante Omicron ha disminuido mucho la letalidad. Las cuarentenas deben realizarse y terminarse de forma rápida. Los jóvenes al contagiarse de COVID no tienen más de 3 días de fiebre. Nueva versión mejorada de los 12 lineamientos de prevención. ¿Qué condiciones se deben cumplir para volver a la situación pre-pandemia? Muchos lugares han anunciado el fin de los proyectos de gastos públicos en PCR. El equipo de Zhang Wenhong dijo que el 99,5% de los casos positivos no necesitan ir al hospital. Los restaurantes y los shopping de Shanghái ya no pedirán ver los resultados de PCR. Ya no se cerrarán los edificios de los PCR mixto de 10 personas cuando a uno le haya dado positivo, porque hasta ahora lo que hacían es que cuando a uno le daba positivo, las 10 personas que estaban en el mismo tubo cerraban los 10 edificios de esas 10 personas. Ahora la idea es testear solamente a las 10 personas involucradas, lo cual tiene mucho más sentido. Se estima que en un mes se alcanzará el pico de contagio. Zhou Nanshan estima que el primer semestre del año que viene se podrá volver a la vida pre-pandemia. ¿Qué se siente tener COVID? Cuando te contagias por segunda vez es más grave. Adiós a los códigos de salud. Y después tenemos muchas guías de qué hacer si te contagias de COVID. Bueno, aún se hacen los PCR para los que quieren o necesitan para sus trabajos. En los colegios aún los piden, las universidades aún no abrieron los campus. Las salas de internaciones aún no se aceptan visitas. No me parece mal que se siga resguardando ciertos recaudos, porque me da un poco de vértigo el volantazo de 180 grados. Van a colapsar los hospitales, el sistema de salud no va a resistir el aumento repentino de pacientes. Este episodio ya se vio en casi todo el mundo, y más recientemente en Hong Kong en febrero-marzo de este año. Aún con la variante de Omicron, los hospitales de Hong Kong colapsaron durante más de un mes y tuvieron de golpe más de 9.000 defunciones por COVID. Ya el 12 de diciembre dijeron que había largas colas en las guardias de Wuhan por síntomas de COVID. Y ahora, con todos los nuevos anuncios y la flexibilización, también se genera preocupación por la salud de la gente mayor y los niños pequeños. Los comentarios que se leen estos días son de esta índole. En este año, la discusión entre mantener la política de caso cero o la apertura ha generado una grieta en la sociedad. Cada uno lo piensa desde su punto de vista. Todos tienen sus dificultades y sus prioridades. Para algunos, lo más importante es la salud de sus seres queridos, y para otros, lo más importante es no morirse de hambre. Pero tanto abrir como cerrar tiene sus costos, y hay que entender eso. La política de caso cero tiene un enorme costo económico, y el control excesivo además tiene un daño colateral como alguna de las tragedias, y también el daño psicológico a largo plazo. La apertura también tiene su costo. Va a haber una parte de la población que va a ser afectada y algunos van a morir a causa del virus. La ecuación perfecta sin costos no existe, pero el modelo actual ya no da para más, hay que transitar el siguiente modelo. Ya se hizo todo lo que se pudo, este país se ha esforzado más que nadie en tratar de contener el virus. Toda la sociedad ha colaborado y cooperado durante 3 años, pero están todos llegando a su límite y ya no queda otra más que cruzar el río. También ha estado saltando los escándalos de las empresas que hacen los test de COVID, que han ganado montos millonarios gracias a la pandemia. Han abierto decenas de sucursales por todo el país, han saltado escándalo de que los resultados de los test eran erróneos y encima todos se estuvieron preparando para cotizar en la bolsa, lo cual fue detenido, y algunos ya anunciaron que entraron en quiebra ahora que se terminó la fiesta. Pero bueno, este es otro drama y quizás lo veremos en otro video. Por último, algunos dicen que la sentencia del idol Chris Wu salió para tapar los escándalos de las manifestaciones. Con respecto a la sentencia de Chris Wu, lo hablé en mi nuevo canal de Sandia Lab, pueden ver el video ahí. Digamos que la fecha fue muy oportuna, pero en realidad el juicio se inició en junio y más o menos iba a caer para estas fechas la sentencia. Un poco más, un poco menos. Y por otro lado, la condena de Chris Wu no es para nada inesperado. Desde el año pasado que los abogados y especialistas calcularon que iba a tener una sentencia de alrededor de 10 años. Yo ya había visto un montón de estas especulaciones desde el año pasado.
Era solo una cuestión de qué tantas pruebas había y si salían más cosas a la luz o no, y ahí quizás podría variar un poco la cantidad de años. Si las fans de Chris Wu creen que esto es una cortina de humo y que Chris Wu es inocente y lo acusaron injustamente, bueno, no sé qué decirles. La única noticia que podría haber funcionado como distracción era si Chris Wu hubiese escapado de la cárcel, cosa que dudo que suceda. Así que bueno, esto ha sido el resumen de lo que ha sucedido durante estos días y un poco también desde mi punto de vista, tampoco digo que tengo la razón, pero bueno, así es como lo vivimos in situ y obviamente cada uno lo vive distinto y según cada persona le afecta distinto, ¿no? Algunos piden a gritos que por favor ya abran todo y otros dicen que no, depende de cada situación particular, pero bueno, en líneas generales están todos bastante agotados en este último año con todas las medidas. Así que me parece bien que se empiece a flexibilizar y que podamos volver a la vida normal que había antes, la China pre-COVID. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse y dejarme sus comentarios. Adiós, 再见.